¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Después del juramento de Héctor Arce como nuevo embajador ante la OEA, anuncia cuál será su principal tarea. Será evidenciar la verdad, lo ocurrido en 2019 y la expulsión de Luis Almagro de la OEA por el informe emitido en 2019 sobre el fraude en las elecciones nacionales que derivó en la renuncia de Evo Morales y la salida del país en busca de un asilo político. A pesar de que Héctor Arce hace pocos meses anunció su alejamiento definitivo de la política, anunció que el presidente Luis Arce Catacora le dio una nueva tarea y es evidenciar ante los 35 miembros de la OEA la verdad de lo ocurrido en 2019. La verdad, entre comillas, sobre el argumento de las autoridades afines al movimiento al socialismo sobre lo que ocurrió en 2019, el presunto golpe. Escuchemos las palabras de Héctor Arce y luego continuamos. Y bueno, esta entrevista, como hiciéramos en algún otro momento, ha de ser una exclusividad para dar a conocer algunos puntos de vista que son importantes en la misión que nos ha tocado y nos va a tocar cumplir en la Organización de Estados Americanos. Doctor, ha recibido ya sus credenciales, usted parte, me imagino que en las próximas horas, en los próximos días, a Washington, donde va a tener sede. ¿Cuál será su tarea, cuál es su rol, cuál es la misión que le ha encomendado el presidente Luis Arce? Bueno, en principio, la Organización de Estados Americanos es una organización muy importante para cualquier país. Es el sistema interamericano de integración, tiene más de 100 años. La OEA como tal, como institución, se funda el año 1948, se aprueba a través de la Carta Orgánica de esta institución. Y bueno, es el organismo de integración regional más importante que existe, por lo tanto, la presencia de Bolivia es importante desde el punto de vista de todos los cambios, las transformaciones que el Estado boliviano ha venido impulsando desde aproximadamente hace 15, 16 años, a partir del gobierno del presidente Evo Morales, donde hemos tenido posiciones muy importantes en determinadas situaciones en las que Bolivia ha tenido un peso específico mucho más importante que otros países, ¿no? Y eso ha ocurrido también en el contexto mundial a través de la presencia nuestra en la Organización de Naciones Unidas. Pero además de la importancia y la trascendencia que tiene este organismo internacional, al cual también hay, sobre el cual también hay varios cuestionamientos y ya los vamos a poder ver, hay una labor fundamental, ¿no? Hay una labor extraordinaria y una labor fundamental que fue finalmente la labor que nos motivó a aceptar esta responsabilidad. Si usted recuerda, Junior, hace 7 meses aproximadamente hicimos una entrevista en la que yo había anunciado mi alejamiento definitivo de la política, y es una situación que la mantuvimos ante muchas posibilidades, invitaciones que hubieron, pero finalmente, ante la invitación del presidente Luis Arce, aceptamos la misma por el reto que implica, ¿no? Por la trascendencia que implica. Doctor, ¿cuál va a ser su rol ante este organismo internacional después de una serie de informes de Luis Almagro que provocan la renuncia de Evo Morales? Hay quienes consideran que Luis Almagro fue una de las personas que provocó los hechos sucedidos en Bolivia, no solo el 2019, sino el 2020. Nuestro objetivo en este tema, en esta parte de la misión que es fundamental, es conocer la verdad. Conocer la verdad de realmente cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron las razones para que el secretario general haya actuado de una manera tan contraria al derecho, tan contraria a la ética, tan contraria a la verdad. La OEA y el secretario general han impulsado en realidad 4 informes. Estos 4 informes, Junior, hay 2 informes de la misión de observación electoral, uno que sale justamente la noche de las elecciones, la noche del 20 de octubre del año 2019, mediante el cual se desata, ¿no es cierto?, de manera injustificada, como lo se establecería después, la violencia, la quema de algunos tribunales departamentales electorales. Hay un segundo
informe de la misión de observación electoral que contradice el primero, pero que también apunta en la misma línea de generar violencia dentro del país. Y hay dos informes más, que son los informes de la auditoría que hace la OEA sobre el proceso electoral boliviano. El primero es del mismo 10 de noviembre, el día que se da el golpe de Estado y el quiebre constitucional en Bolivia, y el segundo es del 5 de diciembre del año 2019, un informe que prácticamente al igual que el primero resulta siendo vergonzoso a la luz del derecho, a la luz de la razón, a la luz de la verdad. Estos informes y este accionar de la Organización de Estados Americanos dirigida por su secretario general Luis Almagro han generado lo que en Bolivia le hemos denominado el quiebre constitucional. Un verdadero golpe de Estado, una situación de efervescencia de algunos sectores que por intereses mezquinos, parciales y sectarios han de derrocar al gobierno legalmente constituido, al gobierno del presidente Evo Morales, y han de instaurar un régimen verdaderamente nefasto en el país, ¿no? Un régimen que, como decíamos, no solamente trajo grandes violaciones a los derechos humanos, sino que trajo grandes hechos de corrupción como los que ustedes mismos han denunciado y han evidenciado durante muchos años y bueno, cuyos alcances están siendo investigados por la justicia de otro país, en este caso la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Este informe y este accionar se basa en situaciones absolutamente falsas, mentirosas, en interpretaciones erróneas, forzadas, que no corresponden a la verdad. Y intentan sugerir, porque tampoco lo dicen, no hay una sola mención en estos informes al tema, al hecho fraude electoral, pero intentan sugerir una supuesta manipulación dolosa que ellos mismos no pueden comprobar, que ellos mismos en ningún sentido pueden demostrar en estos informes. Espontáneamente, de una manera totalmente espontánea, Junior, varios centros académicos, varias entidades internacionales que lo hacen no porque nosotros les hayamos pedido, ni porque nadie lo haya solicitado, y ahí tenemos por ejemplo el CPR, el Center for Economic and Policy Research de los Estados Unidos, que es el Centro de Estudio de Políticas Económicas, hace 3 informes, ¿no es cierto? Y otros organismos internacionales, otros organismos académicos, la Universidad de Michigan, en Chicago, la Universidad de Pensilvania, hay un pronunciamiento de 22 senadores demócratas a la cabeza del senador Sanders en los Estados Unidos, han de generar, ¿no es cierto?, principalmente el CPR, han de generar con la presencia de investigadores de altísimo nivel, del MIT, por ejemplo, de gente que trabajaba vinculada al Washington Post y a investigaciones muy serias, han de generar la verdad de los hechos y han de llegar a través de análisis de estos estudios, ¿no es cierto?, a través del análisis de estos informes lapidarios para la democracia boliviana, a través de este trabajo han de demostrar que este informe de la OEA era un informe, tanto el informe preliminar como el informe final, eran informes forzados, erróneos, mentirosos, que generaron un gravísimo daño a la democracia de un país enclavado en el corazón de América del Sur y generaron una situación que nunca debe haber ocurrido. Nosotros estábamos desarrollando una democracia ininterrumpida por casi 40 años y vamos a cumplir 40 años este siguiente año, el 10 de octubre del año 2022, pero lamentablemente nuestra democracia fue interrumpida y la razón fundamental está ahí. Y no lo decimos nosotros, como en el caso de las investigaciones de corrupción, no es la Fiscalía Boliviana, no es una entidad boliviana, no es el movimiento al socialismo, son los grandes centros de estudio académico vinculados a la investigación sobre temas electorales, vinculados a la investigación sobre las auditorías que se realizan, los que finalmente destrozan, pero destrozan
los informes de la OEA. Estos informes de estas organizaciones internacionales académicas están basados en el mismo informe, en los mismos dos informes de la OEA. No es que ellos han investigado por otro lado. Ellos hacen un análisis de la información y podemos mencionar simplemente algunos ejemplos. Ellos critican la forma como la OEA ha direccionado, ¿no es cierto?, sus informes para hacer ver falsamente, erróneamente, por ejemplo, que el gobierno constitucional del presidente Evo Morales hubiera provocado la quema de los tribunales electorales, hubiera provocado los actos vandálicos que acabaron con la infraestructura incluso física de estos tribunales. Cuando todos sabemos, y los que vivimos aquí sabemos, y ellos finalmente lo dicen a través de una visión absolutamente imparcial, a través de una versión totalmente legítima, podemos decir, porque ellos no tienen ningún interés, son bastante objetivos en el análisis que hacen, ellos llegan a la conclusión de que el gobierno boliviano, el gobierno constitucional en ese momento, ha tratado de mantener el orden y que han sido más bien las fuerzas alentadas desde la oposición. Ahí tenemos a varios activistas, ¿no?, que hoy son líderes políticos, el señor Fernando Camacho, el señor Carlos Mesa, quienes más bien incitan a la violencia, incitan a la toma de instituciones, incitan a la quema de los tribunales electorales y obviamente han de producir esta serie de situaciones que conflictuaron y que marcaron una época luctuosa en nuestra vida institucional, en nuestra vida democrática. Esta situación, este accionar, no puede quedar en la impunidad, ¿no? Bolivia no puede darse el lujo de haberse recibido semejante ofrenda, semejante abuso, semejante situación injustificada y dejar que las cosas fluyan como si nada. Aquí hay un responsable cuyo accionar y cuya intención deliberada de generar el quiebre constitucional en Bolivia no puede quedar en impunidad. Y existen los mecanismos. El responsable es Almagro. El responsable es Luis Almagro porque él, con su equipo, dirigió una andanada lamentablemente nefasta en contra del Estado boliviano, contra la democracia boliviana. ¿Quiénes consideran que alentó la violencia con estos informes? Bueno, el señor Almagro, para empezar, viola el propio acuerdo que tenía con el Estado boliviano. Hablaba de un solo informe. Nosotros confiamos en la Organización de Estados Americanos, quizá en un acto de ingenuidad, porque obviamente no teníamos por qué desconfiar de una institución que se había mostrado como defensora de los intereses democráticos de los países, y nosotros, a través de un convenio que lo firma el canciller Diego Pari, le dimos a la OEA la potestad de realizar una auditoría independiente con la tranquilidad, por supuesto, de que quien nada debe, nada teme. Todo estaba limpio, todo era transparente y bueno, dijimos que venga la Organización de Estados Americanos a realizar una auditoría. Y esta auditoría es direccionada por Luis Almagro a través de una serie de elementos que van a, como se demuestran las investigaciones independientes, más de 7 informes internacionales junior, han de demostrar que había una intencionalidad deliberada, que no se cumplieron los cánones mínimos para que una auditoría sea considerada como tal, que se direccionó de manera forzada y de manera malintencionada los resultados a sugerir, porque si usted revisa, y le digo nuevamente, si usted revisa los informes, no se menciona la palabra fraude electoral. En ninguno de los dos informes. En ninguno de los dos informes se habla de una serie de circunstancias, de irregularidades gravísimas, se habla de acciones intencionadas, pero no se llega en ningún momento ni siquiera a sugerir la existencia de un fraude electoral. Y esta situación es tomada por los actores políticos en nuestro país que vieron en esto... Y ninguno de los dos informes de la OEA habla de fraude, no hay la palabra fraude. No se menciona el término fraude ni en la versión en español, ni en la versión en inglés, que es la versión original. Ni en el preliminar ni en el final. Ni en el preliminar ni en el final. Entonces, ¿de dónde sale la teoría del fraude desde la Organización de Estados Americanos? En base a este informe, ¿no es cierto?, que apunta a irregularidades, que se basa en hechos mentirosos y erróneos, es la oposición política en nuestro país, ¿no es cierto? Son los candidatos perdedores en la elección del 20 de octubre del año 2019, el señor Carlos Mesa, el señor Luis Fernando Camacho, quienes, tergiversando aún más las falsedades que se mencionaban en el informe de la OEA, hablan de un monumental fraude electoral. ¿Dónde está el monumental fraude electoral? Además de este informe de la OEA,
ellos han tenido un año entero de gobierno. Ha estado un año la presidenta de facto, la señora Yanine Áñez, cogobernando además en un principio con el señor Luis Fernando Camacho y también con una coordinación fluida y permanente y con intereses conjuntos con el señor Carlos Mesa, y donde finalmente están las pruebas de un solo hecho de fraude, donde se ha evidenciado que en un colegio, en una comunidad rural, haya habido una manipulación de votos que le haya dado al candidato Evo Morales una supremacía. ¿Dónde está la información informática de que haya habido la supuesta manipulación de informes? Usted sabe, Junior, hasta en el caso nuestro nos han acusado y el señor Carlos Mesa ha presentado una denuncia contra nosotros por fraude electoral, por hechos totalmente legales y legítimos que nosotros cumplimos en el marco de nuestras atribuciones legales, pero que más allá de analizar eso, los hicimos legalmente el día 30 de octubre del año 2020, 10 días después de las elecciones. ¿Cómo nosotros íbamos a poder? Habíamos tenido una máquina del tiempo para poder viajar del 30 de octubre hasta el 20 de octubre. O sea, ese es el tamaño de la absurdez de las acusaciones. Por eso es que ninguna acusación ha podido ser probada y por eso es que hasta el día de hoy no existe y no puede haber una sola evidencia de fraude electoral. Y lo que han querido ellos ha sido posesionar en la mente de la gente que en Bolivia ha habido un fraude electoral basándose en este accionar incorrecto, indebido, contrario a los fines de la Organización de Estados Americanos, llevado adelante por Almagro, que es la base para la tergiversación. Y con esa idea de que en Bolivia ha habido un fraude que en realidad nunca ha existido, como se ha demostrado y como está ahí, ¿no es cierto?, extraordinariamente claro frente a nosotros, con esta idea han justificado, Junior, un golpe de Estado. El golpe de Estado, la interrupción del orden constitucional en Bolivia es más que evidente. Yo creo que a estas alturas ya existe sobrada evidencia. Se ha violado la Constitución porque la señora Yanine Áñez no estaba en la línea de sucesión constitucional. Se ha violado la Constitución porque ni siquiera se ha convocado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. No se ha convocado ni siquiera al Senado para que se elija autoridades. Las autoridades del órgano legislativo han renunciado bajo presión debida contra ellos, contra sus familiares, bajo amenazas de muerte. Y bueno, ni siquiera se ha leído la carta del expresidente, la carta de renuncia al cargo de presidente de Evo Morales Ayma. No se ha cumplido ni siquiera la mínima formalidad de que haya una sesión del Congreso donde se le impongan los signos patrios a la presidenta de facto. Ha sido un militar, ¿no es cierto?, un oficial de las Fuerzas Armadas, quien detentando la medalla de Bolívar y la banda presidencial se la coloca no en el Congreso Nacional, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino se la coloca en el Palacio de Gobierno, y todo está configurado una interrupción del orden constitucional, una ruptura de la Constitución, un verdadero golpe de Estado, porque además había presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas desde el momento en que el general Calimán sugiere la renuncia, la Policía Boliviana desde el momento en que el general Yuri Calderón sugiere también la renuncia del presidente constitucional, entran en un acto deliberativo profundamente contrario a lo que señala la Constitución Política del Estado. Y obviamente la comprobación más fáctica es esa fotografía donde un oficial de las Fuerzas Armadas no es un diputado, no es un senador, no es el presidente de la Suprema, no es ninguna autoridad civil, sino es las Fuerzas Armadas invistiéndola de los símbolos patrios a la presidenta. Y todo esto se justifica con una idea falsa, con una idea errónea. Se justifica diciendo ha habido un fraude electoral, cuando en Bolivia la realidad, y esa realidad a la que tenemos que conocerla y que no es dañina para nadie. Yo he notado mucho temor, incluso en algunos parlamentarios de oposición, tanto de Creemos como de Comunidad Ciudadana, a nuestra labor. Quienes nos conocen, Junior, como usted nos conoce hace muchos años, nosotros no vamos a ir a tergiversar, ni a mentir, ni a forzar absolutamente nada. Nosotros somos gente formada en Derecho y nuestra formación en Derecho nos ha de llevar a buscar la verdad de lo que realmente ha ocurrido. Los bolivianos tenemos el derecho a saber la verdad de lo que ha ocurrido en las jornadas de octubre y noviembre del año 2019. Y tenemos la obligación de, además, sobre esa verdad, ¿no es cierto?, evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir nuevamente en nuestro país. Nunca más nuestra democracia debe ser interrumpida.
Nunca más nuestra democracia debe ser coartada por intereses y fines oscuros, mezquinos y sectarios. Nunca más debemos permitir que se violen los derechos humanos como se ha violado y se ha asesinado a personas en Sacaba y en Sencata. Nunca más debemos permitir los bolivianos que se interrumpa un orden constitucional para fines tan espurios de corrupción, para fines de enriquecimiento ilícito, para fines de corrupción pero llegada al límite, como lo está diciendo, no nosotros, como lo denunció en su momento Junior Ares. La justicia norteamericana le dio la razón a usted, Junior. Quizá en ese momento la gente no creía, no se daba cuenta de esa actitud valiente que se tomó, pero finalmente no es nuestra justicia, no es la Fiscalía Boliviana, es la justicia internacional, es un tercero imparcial, la justicia de otro país, la que finalmente acabó dando la razón. Para que esto no vuelva a ocurrir, para que los bolivianos tengamos memoria, para que los bolivianos defendamos la justicia, para que nosotros en Bolivia mantengamos nuestra democracia por los años y los años que vienen y la defendamos y la valoremos, necesitamos conocer la verdad. ¿Cuáles han sido los móviles de Almagro? ¿Qué estaba detrás de la actitud del secretario general? ¿Cómo se conformó esta comisión de auditoría que vino a tergiversar los hechos? ¿Cómo trabajó esta comisión de auditoría? ¿Cuáles eran los verdaderos intereses que quizá conectando con un interés contrario a los gobiernos progresistas revolucionarios de la región, ¿no es cierto?, buscaron en Bolivia el elemento de desbalance? Aquí se juegan muchos intereses, aquí se juegan muchas razones de fondo, que van mucho más allá quizá del sentimiento y el accionar de nuestros políticos locales, nuestros políticos de oposición. Va y está en juego una serie de intereses que tienen que ver con el desarrollo de la región. Y bueno, pues tendremos que evidenciar este tipo de situaciones. Y finalmente, Junior, la misma Organización de Estados Americanos en la que nosotros estuvimos, yo he sido durante 12 años juez del Tribunal Administrativo de la OEA, la propia organización tiene sus mecanismos y nosotros propondremos que se apliquen esos mecanismos. Prácticamente hay un artículo de la Carta de la OEA, el artículo 116, que establece que cuando se establece este tipo de inconductas, este tipo de situaciones gravísimas de parte del secretario general y del secretario general adjunto, estas dos autoridades o una de ellas pueden ser removidas por el voto de 2/3 de la Asamblea General. Eso se planteará y más allá de que al señor Almagro lo respalden intereses de países que seguramente no van a buscar la verdad de los hechos, quedará pues como evidencia, quedará como testimonio lo que ha ocurrido en Bolivia. Cada uno de los 35 países que conforman la OEA, Junior, deben conocer a profundidad esto que estamos explicando ahora. De que asume el presidente Luis Arce y don Luis Almagro no ha tenido allí una voz que vaya a de alguna manera recordarle lo que se hizo durante octubre, noviembre del 2019, pero además la comunidad internacional no ha conocido en detalle respecto a lo que usted está hablando. ¿Cuál va a ser su rol? Usted llega y va a hacer uso de la palabra en todas las sesiones ordinarias, extraordinarias, para fijar la posición de Bolivia y que el mundo o los 35 países que son parte de la OEA conozcan lo que ha sucedido en torno a esto que usted está hablando. Es fundamental, Junior, es fundamental que los 35 países conozcan de primera mano y con documentos, con certezas jurídicas, con procedimientos elaborados, ¿no es cierto?, a la luz de la verdad, a la luz de la razón, a la luz de lo que están en estos documentos, en estos materiales que no los hemos producido nosotros, que los han producido los centros académicos más importantes de Latinoamérica, de los Estados Unidos, sobre investigaciones, sobre temas electorales, y formen un criterio. Que los 35 países, a través de sus 35 embajadores, a través de sus 35 cancilleres o los representantes de los cancilleres que asistan a la Asamblea General, que será en noviembre en la ciudad de Antigua, en el país de Guatemala, conozcan finalmente, ¿no es cierto?, y tomen conciencia certera de qué es lo que ha pasado. Y sobre eso, en base a la conciencia que es el elemento más importante que tienen las personas, pero que también tienen los estados, Junior, se actúe en consecuencia. El señor Luis Almagro, lamentablemente, es un peligro para la región. Lo que ha hecho con Bolivia lo puede hacer con otros países.
le hace un daño a la Organización de Estados Americanos, porque la Organización de Estados Americanos, más allá de los cuestionamientos que podamos tener a su formación, a su desarrollo, a su inclinación, es una institución fundamental para la vida y la convivencia democrática de los pueblos que hacen América, ¿no es cierto? No solamente América Latina. En la OEA están representados todos los países americanos, es una organización continental, todo el continente. Pero usted va a estar continua y permanentemente haciendo conocer esta postura de Bolivia en las sesiones que se lleva adelante en la OEA. Así es, Junior, y bueno, una vez que se tome conciencia, que se forme conciencia a través de presentaciones, a través de una información directa que se les pueda transmitir a los 35 países, serán pues ellos los que tengan que tomar una determinación. Una determinación en voz de la justicia, una determinación en pos de la democracia de un país, Junior, como es Bolivia, que ya en el contexto internacional es un país respetado, es un país reconocido, es un país que ha avanzado muchísimo y que merece, por lo tanto, un reconocimiento. Yo no creo que sea tarde, evidentemente hemos demorado un poco, pero obviamente son situaciones que han pasado recientemente y después de una organización y después de un trabajo certero en lo jurídico, certero en cuanto a los documentos, yo creo que estamos listos para que la OEA, América Latina, todo el continente americano y finalmente el mundo conozca la verdad de qué es lo que ha pasado, reitero, en uno de los episodios más luctuosos de nuestra vida democrática, el que merece una investigación y merece la certeza de conocer la verdad, justamente para que en Bolivia no vuelva a ocurrir nunca más lo que ha pasado y que no ocurra tampoco en otros países. Usted va a pedir, decía antes, se aplique la Carta Orgánica para que el señor Almagro sea destituido de sus funciones. Es lo que corresponde. Ante la evidencia de estas situaciones que se han visto, ante la evidencia de estos documentos y de estos informes que se han elaborado, ante la evidencia incontrastable de gente absolutamente independiente, objetiva, que proviene de los centros académicos más importantes que existen en el continente americano, del accionar incorrecto, del accionar político, del accionar subjetivo, del accionar, diríamos, contrario a los intereses de la legítima democracia, que es la forma de gobierno que los países han adoptado. Ante este tipo de situaciones correspondería a la aplicación del artículo 116 de la Carta de la OEA, que permite, en estos casos de gravísima inconducta del secretario general, su remoción del cargo, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo una persona, y lo decimos de frente, peligrosa a los intereses, no solamente de Bolivia, sino peligrosa a los intereses de la región. Esperemos que la razón prime finalmente sobre los intereses políticos, esperemos que los países actúen en consecuencia del fin y los objetivos supremos que tiene la organización, en vez de por intereses políticos, ideológicos, seccionales. Nosotros no tenemos nada en contra de ningún país, nosotros queremos llevarnos bien con todos los países, con todos, absolutamente con todos los países, queremos tener la mejor relación con todos los países que conforman la Organización de Estados Americanos, pero queremos sobre todo tener el derecho a que conozcan la verdad, a mostrarles la verdad. No a la luz de nuestras afirmaciones, reitero una vez más, a la luz de las afirmaciones del MIT, a la luz de las afirmaciones del CPR, a la luz de las afirmaciones de 22 congresistas que le han pedido al gobierno del presidente Donald Trump su intervención ante semejante felonía que ha cometido la OEA en contra de Bolivia, o la Comisión de Auditores dirigida por Almagro en contra de Bolivia. Es conocer la verdad. En definitiva, memoria, verdad y justicia es lo que decíamos en algún momento, los tres elementos que nos deben mover con intereses obviamente en pro de nuestro país y que no buscan responsabilizar a nadie. Y reitero una vez más, aquí no se trata de actuar en contra de los líderes de la oposición. Los líderes de la oposición boliviana pueden estar tranquilos a no ser que le teman a la verdad. Se ha hablado de monumental fraude, se ha hablado de una serie de situaciones verdaderamente inverosímiles que han tenido su eco justamente en la Organización de Estados Americanos, en los discursos, en los mensajes que da en los días posteriores al golpe el señor Almagro ante el Consejo Permanente de la OEA, el Consejo de Embajadores. Bueno, pues ha llegado el momento de realmente conocer la verdad. Y no tenemos por qué temerle a la verdad. La verdad es una, la verdad nos limpia, la verdad nos hace libres finalmente, como dicen las Escrituras, ¿no? ¿Cuántos votos se necesita para destituir del cargo a Luis Almagro, pero además
Hay quienes plantean un proceso, usted como abogado me dirá si corresponde o no, en Bolivia contra Luis Almagro, aunque hay otros que consideran que se podría iniciar un proceso en el propio Estados Unidos contra el secretario general de la OEA a raíz de este informe que desencadena una serie de vandalismo, muertes y violencia en Bolivia. Bueno, si estamos hablando de 35 miembros y 2/3 de los países miembros, estaríamos hablando de una cifra superior a 20 votos, ¿no? Aproximadamente 23 votos. Que se los podrá tener de entrada, que se los podrá tener más adelante cuando la conciencia llegue, que se los tendrá en algún momento cuando finalmente la razón impere en la conciencia de los países miembros, más allá de sus intereses y sus inclinaciones ideológicas, que son legítimas y las pueden tener. La verdad de lo que ha ocurrido y actuar en consecuencia, porque si no, ¿de qué sentido tendría la existencia de esta norma en la Carta de la OEA? Yo, Junior, soy un poco enemigo de un término que ya está muy usado, ya está muy gastado en nuestro país, ¿no? Proceso, juicio. Aquí no se trata de procesos o juicios, aquí se trata de primero saber la verdad y actuar conforme lo establece las propias normas de la organización, porque para eso, reitero, han sido creadas. El señor Almagro ha cometido faltas gravísimas, ha cometido una serie de actitudes que pueden ser calificadas como delitos en los ordenamientos jurídicos, ha cometido actos que le han costado la vida a personas bolivianas de un país miembro de la Organización de Estados Americanos, y lo mínimo que le corresponde, yo no voy a hablar de procesos en contra de su persona, pero lo mínimo que corresponde es que no siga regentando una organización para sus fines e intereses mezquinos, parciales, sectarios. Hemos visto el accionar de la OEA, hemos visto cómo ante las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se han vivido en Colombia, por ejemplo, un silencio absoluto, un silencio cómplice, un silencio canallesco. Hemos visto cómo en otros casos donde hay un interés de atentar y afectar contra gobiernos legalmente constituidos, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicaragua y otros países, más bien se muestra un accionar interesado, forzado, para tratar de otros fines. La Organización de Estados Americanos no es la propiedad, no es la casa del señor Almagro para que el señor Almagro haga lo que quiera. Es una organización que les corresponde a los 35 países, y los 35 países, en base a la conciencia, en base a la verdad, en base a todos estos documentos, en base a esta información que tienen ellos el derecho a conocerla, deberán finalmente tomar una decisión por conciencia. Y si no la toman, o hay algunos países que la niegan, bueno, pues tendrán que verse al espejo, sus representantes y los países, y tener con la conciencia de que están actuando por otros intereses, no por los fines de la organización. Yo siempre menciono una frase de Kant Jr., ¿no? Hay una frase extraordinaria del filósofo Kant que dice: dos cosas me maravillan en el universo, dice: el cielo estrellado que está sobre de mí y la conciencia de verdad y justicia que está dentro de mí. En la conciencia de verdad y justicia de los 35 países, de sus gobiernos, sus representantes y sobre todo sus pueblos, debe quedar establecida la verdad. Y la verdad es que ha habido un accionar incorrecto, un accionar desleal, un accionar contrario a los intereses legítimos de los pueblos y las naciones que debían estar representadas en la Organización de Estados Americanos. Que ese accionar ha generado una interrupción del orden constitucional en Bolivia. Que ese accionar ha generado la interrupción de una democracia que la cuidábamos como un cristal desde el 10 de octubre del año 1982, fecha en que creíamos finalmente había llegado para quedarse definitivamente la democracia en Bolivia. Un accionar que ha costado vidas humanas a bolivianos. Hoy en día, Junior, en Sacaba, en Sencata, en la ciudad del Alto, en el departamento de Cochabamba, hay familias que se reúnen con un miembro menos. Hay familias que están protestando legítimamente y que esta noche se van a sentar a cenar con una persona menos en su familia. Y eso por responsabilidad de un accionar incorrecto, de un accionar cuestionable, de un accionar inaceptable de parte de personeros o de un personero de un organismo internacional. Finalmente, estos países tendrán que verse al espejo y reconocer que en su conciencia de verdad y justicia esta persona no debe pertenecer más a la Organización de Estados Americanos. Y los días que esté,
será sobre la conciencia de estos países y de estos representantes que finalmente no actuaron en consecuencia con los fines de una institución tan grande y tan importante como la Organización de Estados Americanos. ¿Bolivia hará lobby, embajador, para tratar de conseguir estos 23 votos? Yo soy enemigo del término lobby. No lo hallo un buen término, ¿no? Yo creo que lo que Bolivia va a hacer es hacer conocer la verdad. No necesitamos hacer lobby porque la verdad es absolutamente clara, es abrumadora, ¿no? Vamos a hacer conocer la verdad de lo que ha ocurrido. Cada uno de estos informes que los hemos estudiado cuidadosamente, cada una de estas posiciones académicas de organismos internacionales, de organismos que tienen que ver con el tema electoral en el contexto americano, han de ser puestos a conocimiento de estas delegaciones. Con mucho respeto, con mucha consideración, sin ofender a nadie, como vamos a hablar, como va a ser siempre nuestro accionar, siempre actuando a la luz del derecho, a la luz de la razón y a la luz de la verdad. Finalmente serán ellos quienes tomen la decisión. Yo soy enemigo del término lobby, reitero, sino más bien hablar de información, hablar de hacer conocer la verdad, hablar de poner en evidencia la verdad de lo que realmente ha ocurrido. Embajador, me imagino que va a viajar y usted en las próximas horas para asumir oficialmente funciones. ¿Le presenta sus credenciales a Almagro o las envía por secretaría? Nosotros creo que vamos a utilizar el mecanismo más administrativo que sea necesario, lo consideraremos, lo veremos, vamos a cumplir siempre las normas de la organización, pero si se diera el caso de tener que tener alguna reunión con mucha hidalguía, con mucha firmeza y con la educación necesaria, le haremos conocer a esta persona el sufrimiento que ha generado al pueblo boliviano. Él no tiene ningún derecho a generar lo que ha generado, no tiene ningún derecho a manejar la Organización de Estados Americanos como lo ha hecho en el caso boliviano. Y con la dignidad que siempre hemos tenido, con la dignidad con la que siempre hemos actuado, le miraremos a los ojos y le encararemos la responsabilidad que él tiene con una nación que se ha logrado, se ha labrado de la mano del presidente Evo, ahora de la mano del presidente Luis Arce Catacora, un lugar en el contexto internacional, un lugar en la historia y un lugar en los organismos internacionales. Bolivia ya no es el país de antes, Junior. Bolivia es un país que se respeta y se hace respetar. Bolivia es una nación cuyos planteamientos han generado grandes transformaciones, no solamente del ámbito americano, sino del ámbito de las Naciones Unidas. Y nosotros estamos con la verdad. Y quien está con la verdad está con la razón. Y quien está con la verdad y con la razón no tiene que temer nada. En todo caso, habrá que preguntarle al señor Almagro si ha de decidir mirarnos a los ojos y decirnos una palabra y decirnos un elemento que sostenga estos elementos, estos informes, estas acciones canallescas en contra de una nación que por esencia y naturaleza, por el mandato del pueblo, ese 55% que votó en las elecciones del 18 de noviembre del año pasado, no puede quedarse callado. Nos vamos, embajador, no sé si tiene algo más que decir ya para terminar esta entrevista. Bueno, simplemente un mensaje de tranquilidad y de esperanza, principalmente pensando en las víctimas, en las familias de los muertos en Sacaba, en Sencata, pensando en las personas que han sido perseguidas, pensando en las personas que han sido encarceladas, pensando en las personas cuya vida se ha truncado, como de alguna manera también se truncó nuestra vida, Junior, usted conoce, al haber estado 360 días encerrados en una embajada, acosados por la policía, acosados por este señor, el señor Murillo, que ahora se encuentra detenido en los Estados Unidos, procesado por la justicia. Me imagino que no dirán una justicia sometida al movimiento al socialismo ni al gobierno boliviano. Felizmente nadie ha dicho algo de eso. Hay que pensar en esas personas, dirigirme a esas personas y pedirles tranquilidad, serenidad a todo el pueblo boliviano que ha sufrido los embates de un año nefasto, un año oscuro, un año en las sombras, decirles que de la mano de la razón, de la mano de la justicia, de la mano de la verdad, finalmente se va a demostrar qué es lo que ha ocurrido en nuestro país.
Quizá eso no devuelva la vida a las personas que han perdido la vida, quizá eso no devuelva la tranquilidad a las personas que han sufrido sendas violaciones a los derechos humanos, quizá eso no nos devuelva la paz y la tranquilidad a quienes nos las robaron juntamente a nuestras familias, pero por lo menos los bolivianos sabremos la verdad de lo que ha ocurrido para que nunca más esa situación ocurra. Y daremos una mano para que nunca más en ningún otro país esta situación pueda volver a repetirse. Hay 3 palabras con las que empezamos a escribir una columna en un diario de circulación nacional cuando salimos de la embajada ya en el mes de noviembre y diciembre, junior. 3 palabras que creo que sintetizan el accionar correcto de este tipo de misiones, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Memoria para no olvidarnos lo que pasó y nunca más vuelva a ocurrir. Verdad para conocer la verdad de lo que realmente ha ocurrido y justicia para que se repare el daño que se ha generado sin venganza, sin odio, sin focalizar en nadie. Finalmente es el pueblo boliviano el que tiene ese derecho a conocer la verdad. Muchas gracias. Vean ustedes, era un diálogo con... Esas fueron las palabras de Héctor Arce, quien anunció que buscará que los 35 miembros de la OEA conozcan la verdad entre comillas, lo que habría sido el golpe, la verdad que sostiene el movimiento al socialismo. Ese será el rol fundamental de Héctor Arce y también buscar la expulsión del cargo de Luis Almagro. El exministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce Saconeta, fue posesionado como nuevo embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos y afirmó que su misión será evidenciar la verdad histórica de los hechos de lo ocurrido en 2019, después de la renuncia de Evo Morales y el rol que jugó el secretario general del organismo, Luis Almagro, en Bolivia. El canciller Rogelio Maita fue quien tomó el juramento de la nueva autoridad diplomática que el 25 de mayo en sesión reservada de la Cámara de Senadores se aprobó su designación propuesta desde el Ejecutivo. Durante su discurso, Héctor Arce recordó lo que ocurrió entre octubre y noviembre de 2019 con la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre, que dijo se dio una interrupción del orden constitucional en Bolivia y luego Yanine Áñez la noche del 12 de noviembre se autonombró y jamás juró ante nadie. Por ello, la razón más importante de la misión que me encarga nuestro gobierno, hermano canciller, no será otra que evidenciar la verdad histórica de los hechos, la verdad de cómo una institución supuestamente creada para la defensa de la democracia y la institucionalidad en la región finalmente fue determinante para el golpe de Estado que sufrió nuestro país en noviembre de 2019, sostiene Héctor Arce. Cuestionó el papel de Luis Almagro, a quien acusó por manipulación del informe preliminar de auditoría a las elecciones generales. Se desencadenó la ruptura del orden democrático y constitucional la madrugada del domingo 10 de noviembre de 2019. Afirmó además que hay 7 informes científicos elaborados por las universidades y centros académicos y especialistas en temas electorales en Estados Unidos y otros países que concluyeron que los informes de auditoría de la OEA estuvieron llenos de falsedades, sesgos y fueron altamente tendenciosos para justificar las denuncias de un fraude electoral. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que manifiesta Héctor Arce, quien en la gestión de Evo Morales como presidente era bastante cercano a Luis Almagro? Incluso el propio Evo Morales invitaba a Luis Almagro a los festejos que tenían en el trópico cochabambino con los afines del movimiento al socialismo. Luis Almagro estaba presente en la mayoría de los festejos de Evo Morales y tenía una relación bastante cercana con Héctor Arce
y los representantes del movimiento al socialismo cuando Evo Morales era presidente de Bolivia. Pero después de las elecciones nacionales en 2019, que finalmente fueron anuladas, esta relación terminó totalmente fracturada después de que Luis Almagro hiciera evidente un informe de la OEA donde anunciaba un presunto fraude en las elecciones nacionales en Bolivia, lo que terminó provocando la renuncia de Evo Morales a la presidencia y su salida del país en busca de un asilo político. Porque antes que Luis Almagro dé este informe, Evo Morales ofrecía a la población boliviana anular el proceso electoral del 2019 e instalar otro comité electoral para un nuevo proceso de elecciones. Situación que en ese momento estaba siendo rechazada por las mayorías movilizadas en Bolivia. Pero todo esto terminó con este informe de la OEA que terminaba evidenciando un presunto fraude en las elecciones nacionales, situación que derivó en la renuncia de Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes frente al anuncio de Héctor Arce? Juró como embajador ante la OEA y anunció que su tarea fundamental será que los 35 embajadores y representantes o cancilleres de los 35 países conozcan los hechos ocurridos en noviembre y octubre de 2019. ¿Qué opinan ustedes? Héctor Arce buscará la expulsión de Luis Almagro de la OEA. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de lo que anuncia el nuevo embajador de Bolivia, Héctor Arce, quien tiene esa tarea fundamental según sus propias palabras.